Jorge Andrés Castañeda, qué gusto saludarte, Jorge, ¿cómo estás? Muy buenos días, Luis. Feliz aquí de estar como todos los martes. Oye, ¿qué hay detrás de todo esto? Pues mira, Sin maíz no hay país. hay un problemón que se han conjuntado una serie de factores nacionales, o sea, coyunturales del maíz, internacionales y también de políticas públicas de este gobierno. Ok. Y la realidad es que estamos ante una crisis importante. Si bien la política de este gobierno, como decía la nota, ha sido apoyar a los pequeños productores con el programa de precio de garantía, lo cual no está necesariamente mal, pero gran parte de la producción de maíz no viene de estos pequeños productores, viene sobre todo de los medianos, ¿no? Y hay que decir, Sinaloa solito, que es donde está el problema, produce más o menos 2/3 partes de todo el maíz que se consume en México, del maíz blanco. 2/3 partes. Sí, o sea, Sinaloa y Sonora son los grandes productores agrícolas de México. En Sinaloa no solo es el tema del maíz, también hay muchísima agricultura de exportación de jitomate, y todo tipo de productos de valor agregado. Y en Sonora es más el tema del trigo, pero y están más o menos en el mismo problema, los dos, ¿no? ¿Cuál es la bronca? O sea, porque yo entiendo que los productores están diciendo, queremos que nos paguen más por el precio de nuestra maíz, pero, a ver, uno frío, capitalista, neoliberal, salvaje, diría, pues es el precio del mercado, ¿no? Pues ahí aguántate. ¿Por qué hablan de que todo esto se regula con la bolsa de Chicago y esas cosas, Jorge? ¿Cómo lo entendemos? Bueno, o sea, ¿por qué dicen, me están pagando poquito? A ver, hay varias cosas pasando aquí. La primera es que después de 2 años de precios del maíz muy altos en los mercados globales, este año ha caído mucho el precio. Si hace 1 año o 2 se podía vender la tonelada hasta más o menos 7,000 pesos o un poco más, ahorita el precio internacional está rondando los 5,000 pesos. ¿No? O sea, bajó cañón. Bajó muchísimo. Eso se debe a una serie de factores en el mundo, oferta y demanda, sí, en Chicago se definen los precios, los futuros, etcétera. Ahora, hablábamos la semana pasada aquí tú y yo del superpeso. Sí, del dólar. Pues te acuerdas que te dije que no era ni bueno ni malo en sí. Para unos es bueno y para otros es malo. Para ellos es malo. Para ellos es malísimo. Sí, nos lo decía el productor. Y nos acordábamos, de hecho, de lo que decías, porque platicamos con este productor y decía, oye, es que el dólar está baratísimo y eso me pega horrible a nosotros, por supuesto, a nuestra producción. Porque entonces ellos compiten con el maíz importado, ya sea para forraje o para consumo humano. A ver, un poquito de contexto. México produce sobre todo maíz blanco, que es el que se utiliza para consumo humano, ¿no? En Estados Unidos se produce sobre todo maíz amarillo, que es el que se consume allá para consumo humano, que es un poco diferente al que se consume aquí, y aquí se importa mucho para forraje, es decir, para darle de comer animales y apoyos a vacas, a puercos, etcétera, todas esas cosas, y para ciertos otros usos agroalimentarios, ¿no? Que se producen en ciertos procesos. ¿Y el maíz blanco es el de la tortilla? El maíz blanco es el del pozole, la tortilla, el que nosotros comemos. También se hace un poco de maíz blanco en Brasil, en Sudáfrica, en Argentina, ¿no? Entonces, nosotros producimos ahorita, bueno, si quieres ahorita nos llegamos a esa parte. Ahorita producimos más o menos como de blanco, todo entendido, como 20,000 toneladas al año, ¿no? ¿Eso es suficiente para lo que sí, es de sobra. Es de sobra para el consumo humano. ¿No? Entonces, ¿qué pasó? Primero, los precios internacionales estaban altísimos, luego y ahora se cayeron, ¿no? Han aumentado varios de los componentes de los costos de producción, en particular los fertilizantes y el glifosato, etcétera, por la guerra en Ucrania. Esos siguen muy altos y ahí es donde se hacía la mayoría de estos productos en el mundo. Y aparte en México, por las diversas reformas que ha intentado el gobierno, aunque sigue siendo legal el glifosato, porque el presidente reculó, cada vez es más difícil importarlo, llegar a acceso a él, es más caro, etcétera, ¿no? Después se hizo, no sé si te acuerdas, y lo platicamos aquí, el PACCHIC, que es este plan contra la inflación en México. Ese plan, en conjunto con los grandes compradores y las empresas, digamos, globales, en particular Gruma y otras empresas de ese tamaño, hizo varias cosas. Primero, prohibió la exportación, o bueno, le puso un arancel del 50% a la exportación de maíz blanco mexicano. Entonces, los productores mexicanos ya básicamente no pueden exportar. Todo lo tienen que dejar en México. Como se llena el consumo de
la parte humana, empiezan a utilizar parte de ese maíz blanco para forraje. Y ahí les toca competir con el maíz internacional de Iowa, etcétera, que tiene muchísimos subsidios y que es el más productivo del mundo, ¿no? La verdad, o sea, porque son gigantescas extensiones de terreno. Después, por las políticas de este gobierno, desapareció Financiera Rural y los mecanismos que tenía el Estado para darle crédito a estos medianos productores. Luego estaba una cosa que se llamaba la agricultura por contrato. En esta agricultura se fijaba una cantidad y un precio que los grandes compradores iban a comprar a estos pequeños, porque lo que llamamos los economistas oligopsonio. Son muy pocos compradores los que, en vez de un oligopolio, que son muchos productores, son muy pocos consumidores, estos grandes compradores, que definen más o menos, o sea, ahí tienen mucho poder de negociación. ¿Qué esas son las empresas? Cargill, Gruma, Minza, los que quería ir a tomar Rubén Rocha. Sí. O sea, este producto nomás lo compran esas 4 o 5 empresas. Sí. Entonces definen más o menos el precio. Exacto. Bueno, no, se definen de los precios internacionales, pero ellos tienen mucho poder de negociación sobre términos. Sí, claro. Había una cosa que se llamaba la agricultura por contrato. Tú definías antes de la cosecha, yo voy a producir tantas toneladas y me los vas a comprar a tantos pesos, ¿no? Y hacíamos un contrato. Y el gobierno funcionaba como garante de estos precios para los pequeños productores. Si se caía el precio, el gobierno tenía diversos mecanismos financieros. Eso desapareció. Ya. Que no hubiera esto durante los últimos 2 años no fue problema porque estaban tan altos los precios. Entonces a los productores les salía. Hablé yo con un par de productores ayer, digo, cada quien tiene sus números, pero más o menos a menos de 6,000 pesos la tonelada no le salen los números y pierden, ¿no? Y ahorita anda como en 5,000. De hecho, nos decía el productor con el que platicábamos que andaba en menos de 4,000. Sí, porque ya se está rematando en Sinaloa porque ya no hay espacio donde guardarlo. Sí, claro. Entonces, desaparecieron estos dos, pero entró el programa de precios de garantía. Pero el precios de garantía que habla el gobierno, y como bien decía el presidente, solo es para menos de 10 hectáreas. Es decir, son productores muy chiquitos. Nos decía este cuate que es como para productores de supervivencia. Sí, una claro, cosa así. casi es para subsistencia, lo que se llama agricultura de subsistencia. 10 hectáreas es poquísimo, ¿no? Son microproductores que tienen muchísimos problemas. Es gente que vive en extrema pobreza. Hay que hacer cosas para ayudar a esos microproductores. A ellos sí se les da un subsidio. A ellos se les da el precio de garantía ahora. Que lo compra el gobierno a través de Segalmex. Al precio que quedamos. 6,950 pesos la tonelada, que es un muy buen precio, pero solo para 2,000 de las más de 6,000 de 6 millones de toneladas, que produce Sinaloa, por ejemplo. Entonces, todo esto que compró Segalmex, de hecho, lo tienen ahorita en las bodegas privadas de todo tipo, en Culiacán, entonces ya no cabe el resto de la producción, porque Segalmex no lo ha sacado de ahí, entonces está pudriendo la producción porque le da el sol si no la guardas, ¿no? Entonces, luego, te decía, el peso. Aumento en tasas de interés, como ya no tienen acceso a la agricultura por contrato, tuvieron que ir a bancos privados y las tasas de interés están muy altas, están pagando hasta el 20% de interés los productores. Cada vez es más caro para ellos, los fertilizantes, el glifosato es más difícil. Entonces, pues ahora vienen los pagos en julio a los bancos, porque son créditos, digamos, temporales. Lo sacan antes de la cosecha para contratar gente, comprar los insumos, etcétera. Y ahorita los tienen que pagar. Entonces, muchos productores ahorita van a tener que rematar, porque ya no hay ni dónde guardar el maíz, porque están ocupadas las bodegas por Segalmex. No tienen los precios, los compradores, o sea, por eso el gobierno y el gobernador están diciendo, es culpa de estos compradores. Digo, sí son mala onda esos compradores, pero están en el negocio de ganar. No son hermanitas de la caridad tampoco. No son hermanitas de la caridad, ¿no? Son bastante mala onda, pero pues, están en el negocio de ganar dinero. A ver, pero en el gobierno neoliberal de Peña Nieto, bueno, esto sí viene desde había el 2004. Estos precios de garantía. No era la agricultura por contrato, sobre todo, y Financiera Rural, que era la que les prestaba en muchos casos. Había apoyo. Había apoyo financiero y este sistema de intermediación del gobierno. Déjame compararlo con otros países. ¿Cómo le hacen allá? En Estados Unidos tienen subsidios gigantescos. Porque ¿sí? Tiene una importancia política muy importante, sobre todo el maíz, por el estado de Iowa. Porque todas las primarias de los procesos presidenciales, tanto demócratas como republicanas, empiezan en Iowa. ¿Y por qué le quitan el apoyo en este gobierno? Pues aquí el argumento, yo estoy imaginando que lo que dice el presidente es, ahora en vez de ayudar a los medianos, que esto ayudaba, o sea, estamos hablando de gente de que produce 400 hectáreas. Son empresarios agricultores, pero no son ningunos señores oligarcas, ¿no? Como los quiere pintar el presidente. El presidente yo creo que vive en esta dicotomía de los microproductores de agricultura de subsistencia y todos los demás son malos.
Resulta que todos los de en medio son en realidad los que producen el maíz que consumimos, ¿no? Productores de 400 hectáreas, algunos un poco más grandes, unos más chicos de hasta 100, ¿no? Son los productores aspiracionistas. Aspiracionistas. Son los productores clase media. Están casi todos en Sinaloa, que se ha vuelto una potencia agrícola, o sea, en muchísimos... Y mundial, además, mundial, no, es muy... Pero en este caso están en desventaja clarísima, porque no pueden exportar su producción por lo que hizo en el PACCHIC, ¿no? Que se les puso un... sí, claro, les limitaron, no podían exportar. O sea, tienen un arancel a la exportación de 50%, enorme. Entonces, no pueden exportar, ¿no? De hecho, aparte importamos un montón de maíz blanco para que no subieran los precios de Sudáfrica. Más o menos 500... creo que me parecen que eran 521. Ayer el presidente dijo algo del tema y señaló que de hecho va a buscar aranceles, ¿no? También para la importación de maíz blanco de otros lugares, para tratar de apoyar a los productores locales, etc. Sí, se había retirado ese arancel contra la inflación. Por la inflación. Ahora, pasa todo esto y el precio de la tortilla no baja. Ahí es donde el problema sí son los compradores pues, que están haciendo su agosto, ¿no? Porque están comprando muy bajo y vendiendo cara a la masa. Están vendiendo igual la masa que antes. Todos estos. Y no tomando en cuenta la caída del precio. Ya. Ahora, ¿qué puede pasar y cuál es el riesgo? En un ambiente totalmente neoliberal capitalista, pues si no pueden producir, que no produzcan y quiebren, ¿no? Eso diría la ortodoxia. Ahora, esta idea de sin maíz no hay país y todo eso, pues sí, la famosa gastronomía mexicana que hoy está en auge a nivel mundial. Es maíz. El maíz blanco que compramos todos, que comemos todos los días, ya sea tamales, tortillas, pozoles, sope, todo. Un taco puede ser en cuántas formas te imaginas. Todas. Una enchilada, pero el papadzul también. Un sope de alguna otra manera es también una especie de taco. A ver, sí, claro, estamos en todo. El maíz está en todo. Esos productores medianos ahorita pueden quebrar. Y eso es un gran problema. ¿Así? Pues sí, porque mira, si están teniendo que malbaratar su cosecha en 4,000 pesos la tonelada, cuando a ellos les costó 6 hacerlo y tienen créditos con el banco, le deben a proveedores, etcétera, y tienen que invertir para la próxima cosecha, pues sí es un problemón. Tómala. Y antes, te digo, pues existían estos mecanismos que no está mal necesariamente, yo no estoy entrando a si está mal o bien el precio de garantía para los chiquitos, pero ya no hay nada para los medianos. Y los medianos son los que producían el grueso de la producción nacional. ¿Estos medianos se pueden volver chiquitos? Pues no, porque, o sea, se pueden volver, pero entonces los precios de producción ya no son se vuelven mucho más caro. Pero si quiebran, por ejemplo, porque dices, pueden quebrar, o sea, pues si sí, quiebran, son empresas que quiebran, tienen máquinas, tienen proveedores, tienen empleados, tienen que invertir para la próxima cosecha, le deben a los bancos, o sea, o a los agiotistas locales, porque a ellos tuvieron que ir a pedir prestado. Me voy a poner así como entonces, muy chayotero, neoliberal. Es para el año que entra. O sea, estás haciendo más pobres. Estás haciendo más productores chiquitos, estás haciendo, porque a los chiquitos pues sí les dan apoyo, pero esos chiquitos apenas es supervivencia, pobreza extrema, es para que ellos puedan hacer ahí su comida, los cuales, insisto, tienes toda la razón, hay que apoyarlos, claro que sí, pero a los que están generando riqueza, pues tendrías que apoyarlos más, ¿no? Pues para eso existe. Ahora, para sacar a los pequeños y que los pequeños se vuelvan medianos, no que los medianos se hagan más pequeños. Y ahora, que ya no están los contratos de agricultura por contrato, si entra el gobierno a un rescate, porque es lo que tendría que pasar, y es lo que están hablando, de llegar a un acuerdo sobre el precio en el que no pierdan tanto y sobreviva la gran mayoría de ellos, donde pongan una tercera parte los productores, una tercera parte las empresas compradoras y una tercera parte el gobierno, pues sí le va a costar mucho más dinero al gobierno de lo que le hubiera costado simplemente seguir con los mecanismos que tenían. En particular, el financiamiento de financiera rural, que les prestaba a estas personas y entonces podías renegociar esos créditos, etcétera. Podías tener... Y la intermediación del gobierno en los contratos de agricultura por contrato, como se llamaba antes. El presidente de la República dijo esto sobre los aranceles el día de ayer. Escuchemos. Estoy por firmar en esta semana para que en las tortillerías solo se use maíz blanco y no transgénico. Y esto va a ir acompañado del establecimiento de aranceles para que no se importe maíz blanco y se compre a los productores nacionales el maíz blanco. Porque también se dice, se importa maíz blanco más barato, sí, pero resulta que ese maíz blanco también es transgénico y tenemos las pruebas. Entonces estamos poniendo orden y no hay que tenerle miedo a las controversias, porque sí queremos, ¿no?, fortalecer nuestras relaciones económicas, comerciales. México es el principal socio económico
económico comercial de Estados Unidos y nos complementamos y estamos dispuestos. Gracias por sus comentarios. 5571-131337, 5571-131337. La tonelada de granos acá en Sinaloa la llegamos a vender hasta en 9,000 pesos la tonelada en años pasados. Nos dicen en el WhatsApp, en Guanajuato, horrible, nos pagaron el trigo a 5,000 pesos. En el trigo también hay un problemón. Hoy nos enfocamos en el maíz blanco, pero también hay un problemón en el trigo. Quedaron de que Segalmex iba a pagar la diferencia para llegar a 7,400. Nada, no nos pagaron absolutamente nada. Nos dicen aquí, hola, muy buenos días. La tonelada de maíz y trigo la pagaron el año pasado todavía 9,000 pesos. Otra persona dice lo mismo. También que ahora en 5,000 en Guanajuato. Y eso del precio de garantía sí, ya no se lo dan a nadie, dicen aquí en el Y el otro WhatsApp. tema es que Segalmex está en el centro de un escándalo de corrupción gigantesco, de un desfalco de 15,000 millones de pesos. Entonces, y que no han salido las reglas de operación clara para ver a quién le van a... O sea, aparte hay un problema administrativo de ejercer ese subsidio. Dice aquí mucha gente, Jorge, pero antes robaban más, antes le daban dinero a los narcotraficantes en Sinaloa. Bueno, eso yo no sé. Yo te digo la parte de políticas públicas en que se usaba el dinero, sin duda había un montón de desfalcos, pero en el caso agrícola era una cosa que funcionaba con problemas, no estaba bien el campo mexicano, no nos hagamos, ¿no? Pero se mantenía, digamos, este equilibrio con estas ayudas a los medianos productores, que digamos son los que producen la comida que comemos. La que producen los microproductores, sí la puedes conseguir, ¿no? Es la más cara de todas, porque pues, es muy caro producir. Y claro, o sea, si tú quieres un maíz azul, una tortilla deliciosa, esas que venden en el Puyol, sí, pues por eso cuesta eso. Sí, no, pero te cuesta cada tortillita del maíz azul que te gusta. Cada tortilla te dan 20 varos. O las 15 varos por ahí. Digamos, pequeños productores en otras partes del país, más en el sur, etcétera, deliciosas. Pero eso no es gran industria, digamos, no son extensiones grandes. Sí, es gourmet. Es gourmet, ¿no? O de subsistencia, digamos, porque lo de subsistencia a veces... Sí, curioso, pues sí, pero pues es escaso. Es escaso. A final de cuentas, por eso lo termina por hacer más caro. Oye, ¿qué puede pasar en el corto plazo? O sea, esto no parece que se vaya a resolver. El presidente ha sido claritito, no les va a dar ni un peso. Hay dinero para las corcholatas, pero no hay dinero para los productores de maíz, ni de trigo, ni de granos. Entonces, en este año, pues pérdida, ¿no? Pues sí. La clave es que no pierdan tanto y no desaparezcan, o sea, y no quiebren una gran parte de estos productores en un estado tan importante para, ahora sí que la seguridad alimentaria del país, como es Sinaloa. Y la parte del trigo en Sonora, digo, no solo Sinaloa, pero ahí es donde está el problema más grande, porque es el principal productor de maíz del país. En el tema de trigo lo veremos en Sonora, en Guanajuato, también hay broncas en Tamaulipas, o sea, es en varias partes del país. Y pues sí es una situación muy preocupante, y como te decía, es una combinación de factores globales, como la caída del precio, locales macroeconómicos, como es el peso carísimo, el dólar baratísimo, el peso carísimo, la subida de tasas de interés, porque ahorita, pues imagínate, si el banco... Sí, el préstamo, o sea, los préstamos andan a 20, 25%, para los que tienen acceso al crédito bancario. Olvídate de los que tienen que ir a los agiotistas. Y una serie de políticas y de desmantelamiento de cosas que funcionaban. No habíamos visto que esto fuera un problema de lo de financiera rural y lo de la agricultura por contrato, porque estaban tan altos los precios, lo que comentan aquí las personas en el auditorio. Si vendían a 9,000 y cuesta producir 5,500, el gobierno no tiene que entrar. Pero justamente esos mecanismos son para cuando caen los precios de esta forma. Ahora, el país más neoliberal del planeta, Estados Unidos, los apoya. Sí, claro. Y en Europa, olvídate de lo que apoyan la agricultura, es de lo que más se gasta la Unión Europea. Pero es que esta mentada visión que tenemos de que el campo está jodido no debería de ser. O sea, tenemos que tener un campo productivo, un campo empresarial, un campo de gente que puede salir adelante, pero no, queremos ver un campo fregado, ¿no? No, y en particular en estados como Sinaloa, era donde la agricultura se había vuelto una potencia, digamos, y se había vuelto una de las áreas económicas más dinámicas de la economía mexicana para exportación y para consumo nacional. Pero sí, ya lo hemos platicado, la exportación de berries en Michoacán, la exportación de aguacates, son negocios gigantescos, ya integrados, digamos, a las cadenas agroalimentarias, pues por lo menos de América del Norte, pero también globales. O sea, se exporta a Japón el aguacate, se exporta a Europa, o sea,
se ha modernizado cierta parte de la agricultura, ¿no? Y sí se ha creado esta división gigantesca entre los pequeñísimos productores que no tienen acceso a capital, no se pueden modernizar, no pueden usar herramientas, porque simplemente es demasiado chico la parcela donde cultivan, y esta otra agricultura que ahorita estamos dejando morir. Gracias, Jorge. Muchos comentarios. En Chiapas, Maseca vende... sí, también las toneladas de harina para una tortillería las llega a vender en... ¿Cuánto me pone aquí? 17,000 pesos. Sí, pues obviamente hay una gran ganancia de estas empresas, ¿no? Sí. Sí, es lo que nos decías hace un momento. Sí, es Gruma es Maseca. Gruma, exacto. Luis, no creo que con estas acciones lleguemos a tener autosuficiencia alimenticia, como dice López Obrador. No, vamos en dirección contraria. Quieren destruir la economía mexicana, esto es muy obvio, dicen en el WhatsApp. Ustedes nada más están derramando lágrimas neoliberales. Bueno. Es al revés en esta. Sí, claro, es el neoliberal pidiendo que haya subsidio al campo, o sea, imagínense nada más, ¿no? Bueno, apoyos. Ya no hay agiotistas por la inseguridad, ahora ya los secuestran o los matan, la cosa se pone peor. Sí, claro, porque lo que me decía ayer una persona, y cuando todos estos quiebren, ¿quién va a llegar a comprar las tierras? ¿Quién tiene liquidez hoy? Es el narco. Es el narco, pues Cártel Jalisco Nueva Generación. O sea, si tú quiebras y necesitas la lana, pues ¿quién tiene lana hoy guardada? Pues ¿quién? Y luego allá, y luego en Sinaloa, Guerrero, etc. Bueno, mil gracias, querido Jorge. Te seguimos en tus redes. Jorge Acasta, ahí estamos en el Twitter, los jueves en El Economista, y aquí andamos por todo. Mañana escribes del tema, ¿no? Sí, no, el jueves, perdón. El jueves voy a escribir sobre el tema. Sobre este tema. Te leemos ahí en El Economista. Gracias, Jorge.